Buenos días, un gusto saludarles. Soy María Ángeles González, estudiante del octavo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les expondré un tema en relación a los modelos de intervención psicoemocionales y los mecanismos de resistencia. Dentro de los modelos de intervención psicoemocionales tenemos 4, pero primero debemos dar una descripción de la adicción. Tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física o psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia lo que sería una sustancia, actividad o relación. Bien, dentro de los modelos, como primer modelo tenemos el modelo cognitivo-conductual, que es un modelo que resulta ser una herramienta lucrativa. ¿Por qué? Porque esta permite dar una respuesta o impugnación a todas aquellas conductas adictivas. Este modelo se basa en principios, métodos y fundamentos que deben ser asimilados por parte del adicto, es decir, se encarga del análisis cognitivo que va relacionado a lo que sería el pensamiento y a lo conductual, que es la manera en cómo es o cómo actúa esa persona. Es un modelo que se enfoca en el que el psicólogo apoya al paciente para dar un cambio en su forma de pensar y actuar adictiva. Seguidamente tenemos el modelo psicoanalítico, que propone que el ser humano es un ser deseable, más sin embargo, desde un enfoque psicoanalítica nos manifiesta que las adicciones no constituyen o forman una enfermedad, sino que es un asunto que atañe éticamente al paciente. No obstante a esto, se debe destacar que en estos casos el psicólogo debe centrarse en los conflictos intrapsíquicos que sustentan a las adicciones más que a la misma sustancia. Seguidamente el modelo gestáltico, que va centrado esencialmente en dirigir al paciente a expresarse tal y como es, ya sea consigo mismo o con los demás. Asimismo, que tenga la capacidad para identificar las fortalezas, que como bien sabemos, este tipo de fortalezas trata de identificar su yo interior. Es un tipo de modelo de intervención que refuerza el saber de lo que está ocurriendo y lo que ayuda a enfrentar todo aquello que se intenta evitar de manera constante a través de la adicción. Como último modelo, el modelo psicodinámico, que se basa en enfatizar la solución del problema actual, el incremento de la adaptación y las funciones del yo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de dar un aumento a la capacidad del paciente para alcanzar el ensaying, que es la versión interna de esa persona. Es un modelo en donde se presentan los mecanismos de resistencia como un tipo de oposición a través de acciones que trata de una o de otra manera dificultar la terapia inicial del problema. Dentro de los mecanismos de resistencia tenemos la deflexión, que es cuando el paciente evita todo aquello que siente, es decir, que el paciente no quiere hacerle frente al malestar que lo lleva al consumo. Seguidamente la introyección, que es aquel mecanismo de resistencia que se presenta cuando el paciente asume que la única forma en la que se ve la realidad está basado en cómo se aprende de lo que existe a nuestro alrededor, lo que es totalmente incierto. Asimismo, la confluencia, que es asociado a cuando una persona deja de ser uno y se mezcla o complementa con lo que es el factor adictivo. Esto lo lleva a pensar de que no es ilimitado. La retroflexión. En este punto se canalizan todas las energías hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto es algo que hace parte de un factor distractor que no permite que nos concentremos de manera adecuada con nuestra vida. Por último, la proyección, que es cuando se le atribuye a otra persona aspectos de nuestra vida
o comportamientos que generalmente dan como resultado molestias. Bien, cada uno de estos mecanismos que se mencionaron con anterioridad son presentados en el paciente durante una intervención psicoemocional, esto por medio de diversos estadios que determinan la situación por la que se encuentra el paciente. Entre estos estadios se puede mencionar la etapa de descontemplación, que es donde no existe un estado de conciencia de su enfermedad. La etapa de contemplación, que es donde la persona es consciente de la enfermedad que está presentando. La etapa de determinación, que ya es considerada como una etapa del cambio. La etapa de acción, que es donde se determina dirigir sus acciones a la producción de los cambios. Y la etapa del mantenimiento, que es donde pretende ser una etapa donde se evitan las recaídas del paciente para su mejoría. Gracias.